Bien, hermanos, como ustedes recordarán muy bien, la semana pasada comenzamos una nueva serie de mensajes basados en el libro de Ruth y le pusimos a la serie Amor Sobrenatural. Y decíamos en la semana pasada que esta historia de Ruth está ambientada en la época de los jueces que gobernaban en Israel. Y yo decía en aquella ocasión que esta era una época oscura para la nación israelita. Y era una época oscura porque el pecado y la maldad abundaban. No se respetaban las leyes que Dios había establecido. Y como no tenían rey, dice la Biblia, entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces la semana pasada en el libro de Ruth, capítulo 1, escuchamos o leímos la historia de una mujer llamada Noemí, que junto con su esposo e hijos habían abandonado la tierra de Dios para establecerse en un territorio pagano y entonces en aquella tierra, lejos de Dios, sufrieron las consecuencias de su mala decisión. Pero estando allá lejos de Dios, Noemí se dispuso a regresar a Dios porque recordó que Dios es un Dios clemente y compasivo. Ella recordó que Dios es un Dios que se deleita en perdonar. Así que estando allá a lo lejos, ella recordó y aparte escuchó que en Judá, en Belén de Judea, otra vez Dios había vuelto a bendecir a su pueblo. Así que entonces Noemí decidió volver. Y dijimos que esto era algo bueno, el que Noemí decidiera regresar, pero algo que yo olvidé mencionarles o que no mencioné más bien en la predicación pasada, es que cuando Noemí regresó a Belén, de donde ella se había ido originalmente junto con su familia, ella regresó amargada. Dice el texto, vamos a leer desde el versículo 19 del capítulo 1 lo siguiente: de modo que las dos siguieron el viaje. Se está refiriendo a Ruth y a Noemí, porque Orfa decidió regresarse a su tierra en Moab. Entonces habían quedado solamente dos, Noemí y Ruth. Entonces las dos decidieron regresar o decidieron seguir el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y entonces notamos aquí que Noemí regresa, sí, regresa a la tierra de Dios, regresa a Belén, pero ella regresa amargada. Y es lo primero que vamos a enseñarles en el día de hoy. Yo quiero que lo primero que veas es esto, es que la amargura no te permite ver el amor de Dios. La amargura no nos permite ver el amor de Dios. La razón por la cual Noemí había vuelto a su tierra es porque ella había oído que nuevamente Dios había bendecido a su pueblo, lo recuerdan muy bien. Pero su dolor es tan grande que ella se abandona a su amargura. Noemí permite que las circunstancias que la rodearon, que las circunstancias que le han acontecido la definan, y entonces inclusive ella se cambia el nombre y dice, no me llamen más Noemí, más bien llámenme Mara, que significa amargada. Noemí permite que las circunstancias que le han acontecido la definan y se llama a sí mismo Mara. Lo que ella no ve en medio de su sufrimiento, en medio de su amargura, es que en medio de todas estas experiencias, Dios está planeando, Dios está preparando, Dios está llevando a cabo algo bueno que es para ella. Ella no lo ve todavía, ella no lo sabe. Ella no lo sabe, pero su amargura no le permite ver que Dios sí ha estado actuando para el bien de ella. Y eso me recuerda, hermanos, que en medio de los tiempos más duros, Dios está obrando para nuestro bien. Si en verdad creyéramos esto y nosotros no lo olvidáramos, no seríamos tan ciegos como lo fue Noemí, que se dejó invadir por la amargura. En medio de los tiempos más duros y más difíciles, debemos de creer y debemos de estar seguros de que Dios está obrando para nuestro bien. La amargura es peligrosa. La amargura es peligrosa porque lo que lo hace especialmente peligrosa es que es un sentimiento de larga duración.
Puede ser a causa de la frustración, puede ser a causa de un resentimiento, o también puede ser a causa de una tristeza. Y miren, sentirse una vez frustrado por algo que sucedió está bien. Sentirse quizás alguna vez resentido también. Sentir algo de tristeza, ok. El problema con la amargura es que estos sentimientos perduran por mucho tiempo. Y eso es lo que lo que vuelve la amargura algo especialmente peligroso, porque empieza a desgastar a la persona desde adentro. Y es importante detectar la amargura a tiempo, porque es una de las herramientas que utiliza el enemigo para acabar, para destruir con la vida de los seres humanos. Vean lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 8, versículo 10. Y ayúdenme a leerlo ahí en sus casas, va a aparecer también en sus pantallas. Y vean lo que dice ahí, dice así la palabra de Dios. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta, y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga, y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Luego Pablo, si nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 10, Pablo ahí nos exhorta: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Más adelante, el autor de Hebreos capítulo 12, versículo 15, nos va a advertir lo siguiente: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La Biblia es especialmente clara cuando habla respecto a la amargura, porque es un resentimiento que brota y que empieza a consumir desde adentro a las personas que lo dejan brotar. Noemí se definía a sí mismo como una mujer amargada. Y en su amargura, lo que podemos notar en todo el texto, bueno, Dios va trabajando poco a poco con el carácter de Noemí, pero lo que podemos notar por lo menos en capítulo 1 y capítulo 2 es que Noemí, en medio de su amargura, no podía ver una solución a sus problemas, no podía ver el amor de Dios. ¿Por qué? Porque estaba amargada, porque no deseaba ver ni ser consolada por Dios, estaba amargada. Pero hubo algo bueno que hizo Noemí en medio de toda esta amargura, y fue acercarse a Dios. Y Dios la fue llevando por un proceso para que ella se diera cuenta de que en toda su vida Él había estado presente, aunque ella no lo había notado. Dios lleva a Noemí en un proceso. Lo único bueno que hizo Noemí en todo esto fue no alejarse de Dios, acercarse a Dios. Y Dios se hizo cargo de la amargura de Noemí. Miren, les voy a poner un ejemplo de lo que les estoy explicando. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el versículo 22 que leímos, que Noemí regresó de Moab acompañada de Ruth, y que cuando ellas llegaron a Belén, había comenzado la cosecha de la cebada. En otras palabras, había alimento. Esto era una luz de esperanza en la vida de Noemí y en la vida de Ruth, porque cuando Noemí salió de su tierra no había comida ahí en Belén. Y sin embargo, cuando llegan, dice la palabra de Dios que comenzaba la cosecha de la cebada, había alimento otra vez ahí. Pero en su amargura Noemí no lo veía así. Luego seguimos leyendo en el capítulo 2, versículo 1, lo siguiente. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Y ustedes recordarán muy bien, cuando leímos un poco la semana pasada, que cuando Noemí despidió a sus dos nueras, básicamente les dijo que ya no había ninguna esperanza de que pudieran permanecer dentro de su familia, porque ella ya era muy vieja y no tenía parientes, básicamente. Dijo, pues ¿para qué se quedan conmigo? Le dijo a sus dos nueras, ¿a poco se van a esperar hasta que yo vuelva a tener hijos? Y luego van a esperar a que mis hijos crezcan para casarse con ellos. Y esto es porque Noemí pensaba que ya no tenía parientes. Y que si las mujeres, estas dos, Orfa y Ruth, iban a quedar dentro de la familia, es porque ella tenía que darles hijos a ellas, hijos con quien ellas se pudieran casar. Pero en el texto del libro de Ruth, por lo menos en el capítulo 2 y en el capítulo 4, encontramos que sí hay dos hombres que son de la familia de Noemí. Uno se llama Boz y el otro simplemente lo menciona la Biblia como fulano. No da el nombre, pero dice es un fulano.
Entonces está Boz y está fulano, que pueden darle descendencia a Noemí. Y déjenme les explico un poco esto de por qué estoy diciendo esto. Miren, desde el pasado, Dios había previsto en su ley que si un hombre moría sin dejar descendencia, entonces algún familiar de este hombre, sí, algún familiar varón, se podía casar con la mujer viuda para entonces tener hijos, y los hijos serían reconocidos del hombre que murió. Esto lo había puesto Dios bien claro en su ley. Entonces Dios había dispuesto una ley para que ninguna familia se quedara sin descendencia. Si un varón había muerto sin dejar otro hijo varón en la familia, entonces otro varón de la familia se casaba con la mujer viuda y los hijos eran considerados del varón que había muerto. Pero lo que notamos aquí es que o Noemí o no lo recuerda, esta ley de Dios, o no lo sabe, o no sabe que estos dos hombres existen. Y yo vuelvo otra vez a lo mismo, ¿verdad? Es porque en su amargura, Noemí no quería ver el amor de Dios, o no lo podía ver porque la amargura no se lo permitía. Y déjenme les platico rápidamente la experiencia de otra persona en la Biblia que atravesó por algo similar. Y él se llama Asaf, y él escribió un salmo, el Salmo número 73, que dice lo siguiente, versículo 21 en adelante. Entonces, está hablando Asaf, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Y Asaf está diciendo todo esto porque él ve cómo la otra gente prospera y él piensa que es porque están bien con Dios, y no es cierto. Pero entonces Asaf dice esto, me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Lo que nos enseña Asaf en este salmo es que el antídoto para la amargura es recordar que aún en medio de nuestras angustias le pertenecemos a Dios. En medio de tus problemas, en medio de las circunstancias que estás sufriendo, le perteneces a Dios si es que has venido a ser parte de su pueblo, si es que eres un creyente. Ninguno de estos problemas te aleja a ti del amor de Dios. El antídoto para la amargura es recordar las promesas, el carácter, las virtudes de Dios. Y lo que nos recuerda Asaf es que debemos de recordar en medio de estas dificultades que le pertenecemos a Dios y que Dios nos toma de la mano y que Dios nos guía con su consejo y que Dios nos está guiando poco a poco a un destino glorioso que era preparado para nosotros. Es bueno entonces estar cerca de Dios en tiempos de angustia porque su amor es un refugio seguro. Y Satanás, como ya he dicho anteriormente, Satanás hace todo lo posible porque nosotros nos centremos en nosotros mismos, en nuestros problemas. Pero en la historia de Ruth nosotros podemos observar que a pesar de nosotros, Dios está trabajando para bendecirnos si es que nos refugiamos en Él. A pesar de Noemí, a pesar de la amargura de Noemí, Dios estaba trabajando por el simple hecho de que Noemí decidió regresar a la tierra de Dios. Y Dios está trabajando para mostrarle a Noemí su carácter, su amor, pero poco a poco Dios la va llevando en un proceso. Pero lo importante es que Noemí decidió refugiarse en Dios y Él se encargó de quitarle inclusive hasta lo amargado a Noemí. Bueno, hay otra cualidad, o más bien otra anticualidad, que nos priva a nosotros de ver el amor de Dios. Y es lo que vamos a ver más adelante. Y esta cualidad o esta anticualidad es la vergüenza. La vergüenza tampoco nos permite ver el amor de Dios. Sigue diciendo el texto, versículo 2. Un día Ruth la Moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelec. Y mientras estaba allí, llegó Boz de Belén y saludó a los cosechadores.
El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boaz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores, y desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Antes de explicarles este pasaje, quiero que recuerden otra vez que la historia ocurrió durante la época de los jueces en Israel. Y ya había dicho yo que es un periodo en el que pocos obedecían la ley de Dios. Y este dato es importante porque en su ley Dios había provisto que aquellos que tuvieran campos donde hubiera cosechas, entonces no tenían que recoger todo cuando ellos cosecharan. Lo que se caía, tenían que dejarlo ahí. Tenían que dejar un poco para los pobres, tenían que dejar un poco para los extranjeros, tenían que dejar un poco para las viudas. Era la ley que Dios había puesto. Y generalmente se les daba la oportunidad a estas personas de pasar a recoger los granos una vez que los jornaleros habían terminado su jornada. Es decir, llegaban temprano los segadores, cosechaban todos los granos, y una vez que se terminaba su jornada, podían entrar a los campos las personas vulnerables, los pobres, las viudas, los extranjeros. Ir detrás de los segadores, instantáneamente atrás de ellos, cuando ellos van cosechando y van recogiendo, ir pegadito a los segadores era un privilegio que pocas veces se concedía. Solamente lo podía conceder el capataz o el dueño del campo, si es que aquella persona que venía a pedirle el favor hallaba gracia delante de ellos. Entonces, ir detrás de los segadores no cualquiera podía hacerlo. Tenía que ser un favor especial, porque generalmente estas personas entraban hasta que habían terminado su jornada los que cosechaban. Y entonces el versículo 2 comienza diciendo así: un día Ruth la moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha para ver si pudiera recoger algo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que ellas llegaron de Belén, pero es obvio que por la petición de Ruth, las provisiones se estaban acabando, o quizás inclusive ya estaban empezando a sufrir hambre. Y lo interesante de esto, que quiero que notes, es que no es Noemí la que le propone ir a recoger granos a Ruth. Es Ruth la que toma la iniciativa. Es Ruth la que le dice a Noemí, por favor, permíteme ir a recoger granos. Yo me imagino cuando leo esto, y por otras indicaciones que noto en el texto, yo me imagino que Noemí sentía vergüenza. Noemí sentía vergüenza porque ir a un campo a recoger lo que se queda, en otras palabras, a recoger las obras, era básicamente ir a mendigar pan. Cuando en otro tiempo ella, así lo declara, había salido de su tierra con las manos llenas. Qué vergüenza seguramente ha de pensar Noemí, qué vergüenza que mis parientes me vean así. Me fui de esa tierra con las manos llenas y ahora tengo que andar aquí mendigando pan. Yo considero que era vergüenza lo que sentía Noemí. Y por eso ni siquiera se lo propuso a Ruth. Y cuando Ruth le dice, déjame ir a recoger granos, tampoco Noemí se ofrece a acompañarla, a decirle a Ruth, bueno, por lo menos déjame te acompaño y entre las dos juntamos granos. No. Ella también podía ir a recoger granos, Noemí. Y es verdad que ella era anciana, pero ella había hecho un viaje desde Moab hasta Belén, y luego más adelante la vemos cuidando al hijo de Ruth. Entonces todavía era una mujer, sí es verdad que era una mujer de una edad ya madura, pero todavía tenía fuerzas. Entonces yo considero que Noemí no fue a recoger granos porque ella se avergonzaba de su condición. Y cuando Ruth le sugiere ir a recoger granos, ella se lo permite. Está bien que vaya Ruth en vez de que vaya yo. Y aunque es muy sutil, yo quiero que ustedes noten el contraste entre Ruth y Noemí. Porque fíjense bien, la que tiene familia en Belén, ¿quién es? Es Noemí. La que de alguna manera tiene derechos por ser viuda es Noemí. La que puede despertar una mayor compasión por ser de la misma sangre es Noemí. Pero a Noemí su vergüenza la detiene. En cambio Ruth, que es una mujer sin marido, que en esa época vivir en esa cultura sin un marido, y era una mujer joven, Ruth, era deshonroso. Aparte Ruth era extranjera,
de la tierra de Moab, los enemigos de los israelitas. En cambio, Ruth tiene las agallas, con todas esas condiciones, Ruth tiene las agallas para ir a mendigar pan. Y no solamente Ruth va a mendigar pan, sino que Ruth inclusive va con el capataz y le pide que le permitan recoger granos detrás de los segadores, y se lo permiten. Porque a Ruth no la paralizó su vergüenza. A Noemí sí. Y como a Noemí la paralizó su vergüenza, ella no pudo ver con sus ojos la bondad de Dios. A la que le tocó verlo fue a Ruth. Y yo me pregunto, ¿qué acaso Ruth no tenía también un poco de vergüenza? Pues probablemente Ruth también tenía un poco de vergüenza, pero más vergüenza es robar y todavía más vergüenza que lo agarren uno robando, ¿no? Entonces Ruth tenía hambre y Ruth se traga su vergüenza y va a salir a buscar pan. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, del 1 en adelante, lo siguiente: ¿alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Si Ruth no se hubiera atrevido a ir a buscar alimento, al igual que Noemí, no hubiera visto cómo Dios está dispuesto a proveer a aquellos que lo hacen su refugio. ¿Y por qué digo esto? Miren, hay quienes se niegan a reconocer a Dios porque sienten vergüenza de lo que la gente pueda pensar. Y entonces, como no quieren venir a Dios por el qué dirán, se están perdiendo del amor de Dios. Se están perdiendo de probar que Dios es suficiente para las necesidades del día a día por la vergüenza. Tú puedes estar seguro de que si tú te acercas a Dios con sinceridad y con tu necesidad, Dios no te va a avergonzar. Vengan a mí, dice Isaías 55, vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré mi amor inagotable. Ruth encontró comida porque el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Que la vergüenza del qué dirán no sea un impedimento para que hoy reconozcas que necesitas del pan de vida que solamente Dios te puede dar. Porque tu vergüenza te está impidiendo que veas y experimentes el amor de Dios. Jesús es lo mejor que le ha pasado a mi vida. Yo quiero que también tú experimentes lo mismo. Que te des cuenta, que nadie te lo cuente, que tú mismo, por tu misma experiencia, llegues a comprobar que Dios es el pan que necesitamos día a día. Que tu vergüenza no te detenga. Y la última anticualidad que yo observo en este pasaje, que nos priva de observar el amor de Dios, es el orgullo. El orgullo tampoco nos permite ver el amor de Dios. Sigue diciendo el texto en el versículo 8. Y entonces Booz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para agradecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que hiciste por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste.
Voy a volver a leer este último versículo, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Yo quiero que observe lo que está pasando aquí. Yo creo que observe lo que está pasando aquí, porque Ruth reconoce que aunque en la ley de Dios esté escrito que los pobres, las viudas y los extranjeros pueden recoger del grano que se les cae durante la cosecha, eso no significa que sea un derecho para reclamarlo, sino que es un favor de Dios. Y la respuesta a este favor de Dios no es la arrogancia ni el orgullo, sino la humildad. Ruth cae a los pies de Boaz agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Pero no era la bondad de Boaz, era la bondad de Dios que estaba detrás de todo esto. Y digo esto, hermanos, porque hoy en día hay personas que le reclaman a Dios como si tuvieran el derecho de hacerlo. Reclaman promesas, declaran, decretan, se acercan a Dios como si fueran sus jefes y como si tuvieran el control sobre Él. Y entonces cuando no reciben lo que están decretando, declarando, reclamando, entonces empieza a surgir un sentimiento de enojo, un resentimiento contra Dios, porque se acercan a Dios en orgullo, como siendo jefes de Dios. Ruth nos enseña que la actitud correcta de acercarnos a Dios es en humildad. Aún así, Dios haya establecido una ley a nuestro favor, no podemos reclamarlo. Es un favor no merecido, porque Dios ha obrado como Él ha querido. Y si Él ha querido darnos eso, es porque Él ha querido dárnoslo y nada más. Todo lo que se recibe de Dios, debemos de recibirlo como algo que no merecíamos. Él ha obrado como ha querido. Bendito sea el nombre del Señor. Yo considero que el versículo central de este pasaje, del capítulo 2, y no solamente el capítulo 2, sino de todo el libro de Ruth, yo considero que el versículo central es el versículo 12, por eso lo leí 2 veces, que el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Y aquí encontramos lo que en la teología se llama un zoomorfismo, que básicamente es describir a Dios con una forma animal para enseñar alguna cualidad suya, y en este caso se le describe a Dios como con alas, como si Dios fuera un pájaro, un ave, ¿verdad? Como si fuera un águila o una gallina. Y esto simboliza generalmente protección, ¿verdad? Una protección, como por ejemplo cuando está el ave ahí, la gallina y sus pollitos, y de pronto viene algún animal que los quiere atacar y entonces todos los pollitos vienen y se esconden bajo las alas de la gallina. Entonces eso es lo que significa, ¿verdad? Por lo regular cuando se utiliza esta figura para referirse a Dios, es un símbolo de protección. No es la única ocasión en la Biblia en que aparece Dios descrito de esta manera. Por lo menos aparece en 6 salmos y otras veces aparece también en el Nuevo Testamento. Pero yo solamente quiero mencionar 2 citas que aparecen ahí en Salmos. La primera está en Salmos 57:1 y quiero que me acompañen ahí. Dice la palabra de Dios así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. El salmista nos recuerda que en momentos de peligro, en momentos difíciles, estar escondidos en el refugio de Dios nos protege, nos protege. Salmo 91:4 dice esto: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Vean lo que les había dicho anteriormente. El Salmo 91:4 nos recuerda que la protección, el plumaje de Dios, las alas con las que Él nos cubre, son sus promesas. Por eso es necesario estarlas recordando, por eso es necesario atesorarlas en nuestro corazón, por eso es necesario memorizarlas, porque cuando llegan momentos difíciles, las promesas de Dios que encontramos en la Biblia son nuestra armadura y son nuestra protección. Básicamente, hermanos, la Biblia nos describe al ser humano como un polluelo que no sabe ni volar ni comer por sí mismo, como un polluelo que necesita del cuidado, que necesita de la atención, que necesita del alimento de su padre, de su madre, que necesita vivir
bajo la protección de Dios. Así describe la Biblia al ser humano. Pero tontamente el ser humano ha buscado el refugio en otras cosas, en los placeres, en el dinero, en las posesiones. Y entonces el ser humano paga las consecuencias de su decisión. Sigue diciendo el texto, ya para terminar, versículo 13 en adelante. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Boaz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores, y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió la cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Cuando Ruth dejó a sus padres y a su tierra natal, y a sus dioses también de Moab, ella no sabía exactamente qué es lo que le esperaba a la tierra a la que se dirigía junto con su suegra. Ella no lo sabía. Pero ella dejó a sus padres, dejó a su padre, dejó a su madre, dejó su tierra, dejó sus dioses y se dirigió a la tierra de Dios. Probablemente Noemí, probablemente Elimelec o probablemente su esposo le habían hablado de Dios. Y Ruth quería conocer a ese Dios. Y cuando Ruth decide dejar toda su vida atrás por venir a Dios y llega al pueblo de Dios, puede comprobar que Dios es un refugio seguro para quienes creen en Él. Ruth dejó todo lo suyo porque había escuchado algo de Dios y lo pudo comprobar en carne propia, que Dios es un refugio seguro para quienes creen en Él. Si Dios ha hablado a tu vida en este día, si Dios te ha estado diciendo que vengas a Él, es porque Él te está invitando a que compruebes por ti mismo que sus promesas pueden ser tu armadura y tu protección en los tiempos difíciles. Así que no tengas vergüenza. No dejes que el orgullo te impida de ver el amor de Dios. No dejes que tu amargura, los sentimientos, los resentimientos que has estado guardando por mucho tiempo te impidan ver el amor de Dios. Si Dios te está hablando, es porque Él quiere que compruebes por ti mismo que Él puede protegerte, que Él puede protegerte de la maldad, que sus promesas son tu armadura y tu protección. Digo esto, hermanos, porque vivimos en días difíciles. La pandemia no ha sido controlada. Los casos están en aumento. Llevamos 3 días superando el récord del día anterior. No solamente en México, también en Estados Unidos. Aún con esta vacuna, la pandemia sigue descontrolada. Volteamos a ver al norte y nos damos cuenta de que nuestro país vecino, del cual depende en gran medida nuestra economía, nuestra estabilidad política, está atravesando por un caos político y social. La polarización en aquel lugar ha escalado a grandes niveles. También empezamos a notar ciertas circunstancias que antes no se daban, como por ejemplo ahora que estos magnates de las redes sociales están empezando a determinar qué contenido se puede compartir y qué no. En otras palabras, la libertad de expresión en las redes sociales está comenzando a ser delimitada según los criterios de unos cuantos. Y yo sé que de pronto tiene que haber algún límite. Pero ¿qué pasará cuando aquellos que tienen el poder dentro de esas redes sociales comiencen a censurar el mensaje del Evangelio? Porque confronta
muchas de las cosas que practica este mundo. ¿Qué va a pasar? Ya han censurado, de hecho, algunos videos de algunas predicaciones, no mías, de otros predicadores, pero sí lo han hecho. ¿Qué diremos a todo esto cuando vemos que la pandemia no cede? Cuando vemos que la potencia, el país modelo, está en caos. Cuando vemos que el futuro no pinta muy bien. ¿Qué diremos a esto? Diremos lo mismo que dice el salmista en el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Hermanos, amigo, si no eres creyente, lo que nos protege en medio de los tiempos difíciles es creer en las promesas de Dios. La amargura, la vergüenza y el orgullo nos impiden ver el amor de Dios. No seamos como Noemí, seamos como Ruth, que en medio de los tiempos difíciles supo arrojarse a la misericordia de Dios y encontró allí un refugio seguro, porque así es el amor de Dios. Un amor que abraza, un amor que apapacha, un amor que fortalece, un amor que nos da esperanza para afrontar el futuro. Lo único que nos protege de la maldad y de lo que pudiera venir es Dios. Ven a Jesús, que Él sea tu refugio en todo el tiempo. Dios, gracias Padre, porque podemos encontrar en ti un refugio seguro. Porque aunque el mundo se obstina con intentar meter en nuestra cabeza otra clase de refugios, ninguno es como tú, Señor. Son ídolos vanos que en cualquier momento pueden ser destruidos. Algunos ponían sus esperanzas en la economía, otros ponían sus esperanzas en la tecnología, otros ponían sus esperanzas en las leyes y en la política, en el conocimiento, en el razón de los seres humanos, en la bondad de los seres humanos, pero todos esos ídolos han caído, Dios. Solamente tú eres eterno. Y nuestras vidas son frágiles, Dios. Que tus alas sigan cubriendo a tu pueblo. Que tu palabra siga siendo nuestra protección, Dios. Ayúdanos a vencer los ataques del maligno con tu palabra. Que de ella encontremos la vida. Que de ella brote el agua, Señor, que calme nuestra sed. Ayúdanos, Dios, a permanecer siempre bajo tus alas, porque fuera de ti solamente encontramos muerte, Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga en este día.